Entonces, nutrigenómica y nutrigenética son dos campos relativamente recientes que integran conocimientos de nutrición, fisiología y biología molecular, además de nutrición. Entonces, es interesante porque la nutrición impacta la fisiología y impacta también la expresión de genes. Y el entender cómo todo eso converge para llegar a entender la salud y la enfermedad es lo que genera estos nuevos campos de nutrigenómica y nutrigenética. Nutrigenómica es cómo los alimentos que consumimos pueden modular la expresión de genes. Y la nutrigenética es cómo las variaciones genéticas que podemos tener, que cada uno tiene en su información genética, va a responder de manera diferente a un mismo alimento. Entonces, lo que vamos a ver el día de hoy es la nutrigenómica de la actividad física y de la función del músculo. Cómo la nutrigenómica nos puede enseñar algunas cosas sobre qué tipo de alimentos sería más conveniente para una persona que hace actividad física. Entonces, para entender cómo la nutrigenómica modula la función del músculo, vamos a platicar brevemente del metabolismo energético y el metabolismo energético en particular en el músculo esquelético. Entonces, el metabolismo es el proceso donde los alimentos se convierten en nutrimentos durante la digestión, se cortan a nutrimentos y en el metabolismo de las células los nutrimentos se utilizan para distintas funciones metabólicas. La vía catabólica rompe los nutrimentos a sus componentes más básicos, es decir, con bloques estructurales para construir enzimas o construir nuevas células, y energía para poder llevar a cabo todos estos procesos anabólicos. Entonces nuestro organismo controla bastante de manera eficiente los procesos catabólicos y anabólicos para poder llevar a cabo todas las funciones celulares de crecimiento, desarrollo, hipertrofia, hiperplasia. Entonces, el metabolismo se regula de una manera muy fina porque los nutrimentos pueden irse a muchas vías diferentes. Por ejemplo, aquí estamos viendo que la glucosa que entra al músculo puede irse a diferentes vías metabólicas. Puede ingresar al músculo y convertirse en acetil-CoA por glucólisis, entrar a la mitocondria y convertirse en energía. Eso es muy bueno porque vamos a tener fuerza, velocidad y resistencia. Sin embargo, si la glucosa se va directamente no entra a la mitocondria, sino que se convierte en ácidos grasos y se almacenan, eso es muy peligroso. Porque como vamos a ver un poco más adelante, la acumulación de lípidos en el músculo genera intolerancia a la glucosa y resistencia a la insulina. Y obviamente esto va a reducir nuestra fuerza, velocidad y resistencia. Entonces, el modo como nuestro organismo usa los nutrimentos es lo que determina la salud y la enfermedad. Porque, como vemos en esta imagen, tenemos dos enzimas que compiten por el mismo sustrato. Aquí vemos los ácidos grasos que se pueden convertir en triglicéridos o en energía, dependiendo de si lo toma la enzima que va a convertir el ácido graso en triglicéridos, en este caso la glicerol fosfato aciltransferasa, o los ácidos grasos ingresen a la mitocondria a través de la carnitina aciltransferasa. Entonces, ¿qué determina que un ácido graso que entra al músculo se convierta en energía o se guarde como triglicéridos? La abundancia de las enzimas que hay adentro del músculo. Entonces, ¿cómo incremento la abundancia de una enzima? Pues para que gane a la otra enzima, ¿verdad? Si yo quiero tener más energía y menos acumulación de triglicéridos, entonces yo necesito tener más enzimas que van a convertir la glucosa en energía, los ácidos grasos en energía,
respecto a las enzimas que los van a almacenar. Y lo que incrementa el número de enzimas dentro de la célula es la expresión de genes. El DNA se transcribe a RNA y se traduce a proteínas. Este proceso es la expresión de genes. Y de este modo, nuestro organismo incrementa el número de enzimas que necesita para llevar a cabo alguna función metabólica o toda una vía metabólica. Entonces, los genes, que son las regiones del DNA que se leen, se transcriben a RNA y se traducen a proteína. Y ya vimos que la proteína son las que forman enzimas y por lo tanto guían el metabolismo hacia almacenar o utilizar. Por lo que es bien importante controlar la expresión de genes en tiempo y espacio. Es decir, en qué célula se va a expresar un gen o a qué hora del día se va a expresar el gen. Entonces, transcripción es pasar de DNA a RNA y traducción de RNA a proteína. Y todo esto, en resumen, se le llama expresión de genes. Y la expresión de genes determina la función de las células porque, como estamos viendo de este lado, el DNA que está empacado en la cromatina se lee para generar un RNA mensajero. Este RNA mensajero sale del núcleo, se traduce a proteína y esta proteína va a tener una función metabólica. Se va a convertir en una enzima, en un canal, en un transportador o hasta incluso en una hormona que va a salir de la célula. Por lo tanto, lo que determina que las células tengan una función específica y diferente de otras células es la expresión de sus genes, porque la expresión de genes va a dar lugar a proteínas específicas que son las que van a hacer que una célula tenga una forma y una función diferente a otra célula. Entonces, aquí estamos viendo que la expresión de genes determina mi estado de salud, porque todas las células tienen DNA, pero que se exprese o no un gen va a determinar que esa célula vaya a tener una función deseable o una función no deseable. Aquí estamos viendo que el DNA se transcribe a RNA, se traduce a proteína y estas proteínas van a regular las vías metabólicas justo en las regiones donde hay bifurcaciones. Por ejemplo, aquí estamos viendo que la glucosa dentro del hígado o del músculo se puede convertir en dos cosas, piruvato o glucógeno. ¿Quién determina que se vaya a piruvato o a glucógeno? Pues las enzimas. Y el piruvato todavía tiene dos destinos metabólicos, energía en la mitocondria o triglicéridos. Ya vimos que entonces que se expresen más o menos proteínas va a hacer que mi glucosa se convierta en glucógeno o triglicéridos o en energía. Y por lo tanto, que se exprese correctamente o de manera incorrecta los genes va a determinar que tengamos salud o enfermedad. El genotipo, que es la información genética, según cómo se transcriba y se traduzca, va a generar un fenotipo de salud o enfermedad. Entonces, ¿quién controla la expresión de genes? Pues el gen tiene una región que se traduce, la región codificante, que es la que va a dar lugar a la proteína, pero antes, justo le llaman río arriba del gen, está una región que se llama reguladora, que tiene un promotor basal, elementos de respuesta proximales y elementos de respuesta distales que se llaman enhancers o potenciadores. Estos elementos de respuesta en el DNA son los que activan o apagan un gen. Así que esta región reguladora del gen es lo que hace que el gen se exprese o no se exprese en una célula en particular. Y quien determina que se exprese o no el gen, entonces son los factores de transcripción. Todo esto es necesario entenderlo para poder comprender la nutrigenómica del músculo y el ejercicio. Entonces, tengamos paciencia. Los factores de transcripción que están en el núcleo de las células son los que activan genes para que un gen en particular se pueda expresar o no. Así que los factores de transcripción son los que hacen que una célula exprese ciertos genes y otra célula genes diferentes.
Entonces el factor de transcripción se une a la región reguladora del gen, llega la polimerasa y de este modo se puede activar el gen. Entonces el factor de transcripción recluta la polimerasa es la que hace que el gen se exprese. Entonces aquí estamos viendo cómo los factores de transcripción van a modular la expresión de un gen. Pero aquí viene una cosa interesante. Los factores de transcripción, que como vimos se unen a la región reguladora de un gen, van a activar la expresión del gen, pero algunos otros factores de transcripción van a reprimir a ese gen. Entonces vemos que el factor de transcripción se unió a la región reguladora del gen, llega a la polimerasa para que se pueda transcribir ese gen. En otro caso, o en otros genes, el factor de transcripción puede reprimir la expresión del gen, es decir, que la polimerasa no se una y por lo tanto no se exprese ese gen. Como entonces los factores de transcripción son muy importantes para que la célula funcione correctamente, es decir, exprese los genes correctos en el momento y cantidad necesarios, entonces se controlan, el organismo tiene que controlar la expresión de genes y por lo tanto los factores de transcripción. Y hay dos modos de controlar los factores de transcripción. Número uno, por una señal hormonal, por ejemplo la insulina, donde aquí estamos viendo que la insulina se une a su receptor en la superficie de las células, manda una señal al interior de la célula y activa a un factor de transcripción para que viaje al núcleo y active genes. Pero hay otros factores de transcripción que no necesitan una hormona que se una a su receptor y mande una señal, sino que hay factores de transcripción que tienen una doble función. Este factor de transcripción también es un receptor. Es un receptor de hormonas lipídicas que pueden entrar a la célula, como por ejemplo el estrógeno, la testosterona y el cortisol. Son hormonas que pueden entrar a la célula y entonces el receptor de estas hormonas no está en la membrana, sino que está en el interior de la célula y se les llama receptor nuclear. Algo muy interesante que se ha descubierto en los últimos años es que hay receptores nucleares que reconocen nutrimentos o moléculas de la dieta, como por ejemplo aquí vemos la naringenina de la naranja y otros cítricos. Esta naringenina actúa como si fuera una hormona, es decir, consumimos la naranja, entra la naringenina a la circulación, llega a las células e ingresa la naringenina a las células y activa estos receptores nucleares que viajan al núcleo y activan genes. Esto es nutrigenómica, cómo las moléculas de los nutrimentos van a activar la expresión de genes a través de unirse a receptores nucleares que van a viajar al núcleo y activar genes. Esta imagen a mí me llena de emoción porque es una imagen que hice para un capítulo que escribí junto con unas queridas colegas para un libro que se llama Rutas de señalización activadas por nutrimentos en obesidad y diabetes. Entonces es un libro bastante interesante y mis amigas y yo escribimos este capítulo que se llama La interacción de la nutrición con receptores nucleares en obesidad y diabetes. Y lo que nosotros platicamos en este capítulo es que los receptores nucleares tienen una región que se une al DNA y que activa genes, y una región que se une a ligando. El ligando es justamente la molécula que lo activa. Entonces, los receptores nucleares están, como vemos aquí, en el núcleo de las células, uniendo su sitio de unión a DNA a la región reguladora de su gen blanco, y tiene un sitio de unión al ligando que es el que une justamente al ligando, que es el nutrimento, y entonces se activa el receptor nuclear para llevar a cabo su función de activar genes. Entonces la historia completa es así: el ligando, es decir, el nutrimento que consumimos en la dieta, entra a la célula o consumimos un nutrimento y dentro de la célula ese nutrimento se modifica para convertirse en el ligando
Y entonces activamos a nuestro receptor nuclear, el cual va a estimular la transcripción de un gen, la traducción de la proteína y generar un efecto metabólico dentro de nuestras células. Entonces, aquí estamos viendo una lista de receptores nucleares y vemos que hay receptores nucleares endócrinos, es decir, los que son activados por hormonas como el estrógeno, el cortisol, la testosterona. Pero todos estos son receptores nucleares metabólicos porque son activados por nutrimentos, vitamina D, colesterol o esteroles vegetales, ácidos biliares, ácidos grasos. Entonces los receptores nucleares metabólicos son quienes hacen la nutrigenómica, cómo los nutrimentos pueden modular la expresión de genes. Entonces aquí estamos viendo cómo tenemos dos tipos de ligandos de receptores nucleares. Ya si recuerdan, el ligando es la molécula que activa al receptor nuclear. Entonces hay ligandos endógenos, es decir, que en mis células hace, como el estrógeno, testosterona y cortisol, que activa a los receptores nucleares endocrinos, pero tenemos también ligandos de la dieta, como todas estas moléculas que están en diferentes alimentos, o de ácidos grasos o derivados de ácidos grasos que pueden hacer nuestras propias células. Y esto es lo que activa a los receptores nucleares metabólicos. Entonces, nutrigenómica es como todas estas moléculas de la dieta, a través de activar receptores nucleares, van a modular la expresión de genes y por lo tanto llevar a cabo un efecto metabólico. Los receptores nucleares más importantes de nuestro organismo son los PPARs. Su nombre realmente no ayuda mucho a entender su función. PPAR significa receptor activado por proliferadores de peroxisomas, pero en sí lo que son los PPARs son receptores nucleares, es decir, proteínas que están en el núcleo de las células, cuya función es activar genes metabólicos. Y son receptores porque son activados por nutrimentos, por moléculas de la dieta. Entonces hay diferentes PPARs y están localizados en diferentes partes del cuerpo. PPAR alfa está en las células del hígado y lo que modula es el transporte reverso del colesterol, es decir, aumenta la síntesis de HDL y el transporte de la HDL al hígado. Modula el metabolismo de lípidos porque estimula la captura y utilización de lípidos y por lo tanto reduce los triglicéridos circulantes y evita el hígado graso. En el tejido adiposo, PPAR gamma lo que estimula es la proliferación de adipocitos y el almacenaje de grasa, lo cual es deseable, porque es mejor que la grasa esté en el tejido adiposo a que esté en otros órganos. Y por último, PPAR delta está en los diferentes tipos de músculo cardíaco, músculo esquelético. Y lo que hace PPAR delta es estimular la captura de lípidos, la utilización de lípidos y glucosa como fuente de energía. Por lo tanto, PPAR delta lo que incrementa pues es la capacidad física, la función oxidativa del músculo, incrementando nuestra fuerza, velocidad y resistencia. Por lo tanto, PPAR delta es el receptor nuclear que controla todas las funciones del músculo y por lo tanto entender a PPAR delta nos ayuda a entender mucho de la fisiología del músculo y del ejercicio y cómo la nutrición puede impactar la función de mi músculo esquelético a través de modular a este receptor nuclear PPAR delta. Entonces aquí estamos viendo la función de PPAR delta. Para recordarles, PPAR delta es un receptor nuclear que está en las células del músculo, pero también de otras células del organismo. Vamos a hablar en el hígado, PPAR delta activa genes que tiene que ver con la síntesis y acumulación de lípidos en el hígado, y reducir la liberación de glucosa por el hígado en el ayuno. En el tejido adiposo, la utilización de lípidos. En los macrófagos, por ejemplo, controla el metabolismo del macrófago
para reducir la liberación de citocinas proinflamatorias por los macrófagos. Eso es muy importante porque de este modo la modulación de los macrófagos por PPAR delta disminuye la inflamación. En la actividad física siempre se llega a un estado inflamatorio, ya sea cuando una persona no tiene suficiente condición física o cuando una persona que sí la tiene llega a este límite fisiológico que ya no le permite continuar. Entonces la inflamación que se genera cuando una persona llega a un límite de actividad física puede reducir la capacidad del músculo de regenerarse y de recuperarse y por lo tanto la condición física de una persona o la velocidad en que la persona pueda volver a llevar a cabo su actividad. Si nosotros activamos a PPAR delta en los macrófagos del músculo esquelético, vamos a permitirle a los macrófagos que tengan la capacidad de reducir la inflamación, se le llama resolución de la inflamación, y de este modo podamos nuevamente volver a llevar a cabo nuestra actividad física, ya que la inflamación se redujo de manera eficiente. Y en el caso particular del músculo, miren todo lo que hace PPAR delta. PPAR delta hace que aumenta el metabolismo oxidativo, aumenta el gasto energético, reduce la lipotoxicidad y controla el tipo de fibra muscular. Todo eso lo vamos a ver a partir de ahora. Entonces, ¿cómo es el metabolismo energético en el ejercicio y cómo los PPAR delta puede controlar este metabolismo energético en el ejercicio? Entonces, el músculo tiene 3 tipos de sustrato energético dependiendo del tiempo de actividad física, de la intensidad y el tipo de ejercicio que estamos realizando. Por ejemplo, en los primeros segundos de actividad física, ese momento intenso de velocidad o potencia, en los primeros segundos de actividad física, el músculo está utilizando como energía la fosfocreatina. La fosfocreatina es la reserva que tiene de energía el músculo, no requiere oxidar ningún sustrato, simplemente ahí está la fosfocreatina y provee una gran cantidad de energía en poco tiempo. Sin embargo, pues se agota también muy rápidamente. Así que posteriormente a este primer provisión de energía por la fosfocreatina, el músculo utiliza la glucólisis anaerobia, es decir, el glucógeno que el músculo tiene almacenado o la glucosa que viene de la circulación, el músculo la utiliza en la glucólisis anaerobia generando 2 ATPs y lactato. El lactato tiene grandes funciones metabólicas, es una molécula que tiene función incluso de señalización a tal grado de que el lactato le llaman hoy en día lactohormona. Entonces, pero no vamos a hablar ahora de eso, aunque es un tema bastante interesante. Sino estamos hablando que la glucólisis anaerobia, que procede del glucógeno que guarda el músculo o la glucosa que viene de la circulación, le está proveyendo al músculo energía a gran velocidad. Esta glucólisis anaerobia ocurre muy rápido. Sin embargo, solo produce 2 ATPs por molécula de glucosa. Posteriormente, ya después de un tiempo de hacer actividad física, es decir, algunos minutos, ya varios minutos o incluso horas, empieza a echar a andar la mitocondria y entonces la mitocondria es el organelo que es capaz de utilizar cualquier sustrato energético. La mitocondria puede utilizar glucosa, pero también ácidos grasos y también aminoácidos. Todo eso ingresa a la mitocondria para generar ATP. La mitocondria produce grandes cantidades de energía porque una glucosa dentro de la mitocondria provee 36 ATPs. Un ácido graso dentro de la mitocondria provee 150 ATPs y un aminoácido dentro de la mitocondria provee entre 30 y 38 ATPs. Por esa razón, si una célula muscular tiene mitocondrias, pues es capaz de utilizar cualquier sustrato energético y producir mucha energía.
Entonces, aquí estamos viendo este proceso, como en el primer minuto de ejercicio se está utilizando la energía de la fosfocreatina. En los primeros 5 o 10 minutos, miren cómo se utiliza la glucólisis anaerobia. Esto depende también del tipo de actividad. Si estamos haciendo actividad de potencia o de velocidad, se utiliza principalmente esta glucólisis anaerobia. Pero si nosotros estamos haciendo actividad física de resistencia o aeróbica, entonces estamos utilizando a la mitocondria. Y miren esto, qué interesante, la oxidación aeróbica, es decir, la mitocondria requiere oxígeno para funcionar. Entonces, aquí estamos viendo cómo a lo largo de las horas el músculo puede utilizar los ácidos grasos de la circulación que vienen del tejido adiposo y el glucógeno o la glucosa que hay, ya sea el glucógeno en la fibra muscular o la glucosa que procede de la circulación. Entonces aquí estamos viendo cómo la mitocondria es la máquina energética de nuestro músculo. La glucosa puede utilizarse sin necesidad de mitocondria, pero solo provee 2 ATPs y ácido láctico. Pero si la glucosa entra a la mitocondria, provee 36 ATPs, muy buenos. Los ácidos grasos no se pueden utilizar en una fibra que no tenga mitocondrias, no se pueden. Por lo tanto, los ácidos grasos y los aminoácidos solo se pueden utilizar como fuente de energía en células que tienen mitocondrias y por lo tanto entran a la mitocondria a través del ciclo de Krebs y la fosforilación oxidativa se genera bastante ATP. Entonces aquí estamos viendo el resumen de cómo es el metabolismo en una célula que tiene y una que no tiene mitocondrias. Aquí estamos viendo cómo en una célula que tiene mitocondrias la glucosa se convierte en 36 ATPs, pero requiere oxígeno, bastante oxígeno, por eso es un metabolismo aeróbico. Y entonces la mitocondria permite que la glucosa se convierta en toda esa energía. De este modo también el NADH que se genera en la glucólisis es utilizado en el ciclo de Krebs para convertirse en NAD, bueno, más bien en la cadena de transporte de electrones, y el NAD vuelve a la glucólisis para seguir convirtiéndose en NADH. Cuando una célula no tiene mitocondrias, entonces la glucosa se convierte en lactato, produciendo solamente 2 ATPs, pero aquí el NADH, justamente esa es una de las razones para la cual la glucosa hace lactato, para que este NADH se pueda convertir nuevamente en NAD y pueda avanzar la glucólisis. Y esto es importante porque nuestras fibras musculares tienen diferentes funciones dependiendo de la cantidad de mitocondrias que tienen y por lo tanto el uso de sustratos. Las fibras tipo 1 son ricas en mitocondrias y por lo tanto las fibras tipo 1 al tener muchas mitocondrias hacen que nosotros podamos tener una gran resistencia y podamos hacer actividad física por muchas horas porque las mitocondrias están utilizando todos los sustratos energéticos. En cambio, las fibras tipo 2 tienen muy pocas mitocondrias. Al tener pocas mitocondrias, su energía procede principalmente de la glucólisis anaerobia. Las fibras tipo 2 me dan mucha fuerza y velocidad a corto plazo, pero no permiten que pueda utilizarlas por mucho tiempo, pues porque se agota la energía rápidamente en una célula que no tiene mitocondrias. Entonces, la diferencia entre fibras tipo 1 y tipo 2 es el contenido de mitocondrias. Para una persona que quiere tener más condición física, más fuerza, velocidad y resistencia, pues lo que requiere son más mitocondrias. Por lo tanto, la pregunta aquí es cómo yo voy a hacer más mitocondrias. Aquí estamos viendo que el mioblasto, son las células troncales que están en el músculo, se puede diferenciar a células tipo 2 con pocas mitocondrias o tipo 1 con muchas mitocondrias. Y quien determina que haya más mitocondrias es justamente PPAR delta, el receptor nuclear PPAR delta. PPAR delta junto con el sensor energético MPK y el coactivador PGC1 hacen que tengamos más mitocondrias. Entonces aquí estamos viendo el resumen de la bioquímica del ejercicio. Las fibras tipo 1
tienen muchas mitocondrias y por lo tanto pueden usar glucosa y ácidos grasos como fuente de energía, mientras que las tipo 2 solo pueden usar glucosa hasta lactato. Entonces, es deseable tener fibras tipo 1 o tipo 2 dependiendo de la actividad física que hacemos. Es decir, quienes se dedican a, quienes su deporte es ser velocista o levantar pesas, algo que sea muy rápido y de mucha potencia, pues necesitan fibras tipo 2 y las desarrollan a propósito para poder tener esa gran velocidad o esa gran potencia. Las personas que son de resistencia, corredores, nadadores, canoístas o ciclistas, necesitan tener muchas fibras tipo 1, pues para poder tener resistencia. Sin embargo, y aquí estamos viendo, miren qué interesante, dependiendo del tipo de actividad física que hagas, del deporte que hagas, tiene una persona más o menos fibras tipo 1 oxidativas, fibra tipo 2 glucolíticas. Entonces aquí estamos viendo que mientras más rápido o de potencia sea la actividad física que uno lleva a cabo, pues más fibras glucolíticas. Mientras más actividades aeróbicas o de resistencia llevemos a cabo, más fibras oxidativas. Sin embargo, aquí el punto importante también es no solo cómo yo tener el tipo de fibras que necesito según mi ejercicio, sino cómo una persona sedentaria puede incrementar su contenido de mitocondrias para volver a tener condición física. Tristemente, la cantidad de mitocondrias que hay en el músculo depende de qué tanto las utilizamos. Si una persona tiene actividad física continua, va a tener fibras tipo 1 con muchas mitocondrias que les da la capacidad de utilizar cualquier sustrato energético. Pero una persona sedentaria o con exceso de masa grasa, con obesidad, va a tener muy pocas fibras con mitocondrias, es decir, va a tener fibras rápidas, pero no porque la persona sea rápida, simplemente tiene atrofiada las fibras musculares, tiene una muy poca cantidad de mitocondrias y el que tenga pocas mitocondrias evita que pueda utilizar cualquier sustrato energético como fuente de energía. Si la obesidad es causada porque yo guardo más energía de la que gasto, pues un músculo atrofiado pues no va a ayudar en nada al balance energético. Entonces miren la buena y la mala noticia. Si una persona hace actividad física a través de PIPAR delta y su coactivador PGC1, vamos a tener biogénesis mitocondrial, es decir, más número de mitocondrias y mayor capacidad de destruir las mitocondrias disfuncionales, mitofagia. Sin embargo, si nosotros no hacemos actividad física o no activamos a PIPAR delta, entonces se van a acumular las mitocondrias disfuncionales, se van a fragmentar y vamos a tener todo tipo de enfermedades metabólicas. Aquí estamos viendo cómo si una persona empieza a hacer actividad física, miren qué interesante cómo incrementa el número de mitocondrias en nuestro músculo. Hay un cambio de fibras tipo 2 a tipo 1 por actividad física. Pero si yo dejo de hacer actividad física, lamentablemente, pues miren cómo va a disminuir mis mitocondrias e incluso vamos a llegar otra vez, si dejamos varios meses de hacer actividad física, a tener la misma baja cantidad de mitocondrias que teníamos antes de hacer ejercicio. Es decir, perdemos toda nuestra condición física y la capacidad de nuestro músculo de utilizar fuentes de energía como ácidos grasos, aminoácidos e incluso glucosa. Sin embargo, si yo vuelvo a hacer actividad física, pues miren cómo incrementan nuevamente mis mitocondrias. Si ya vimos que esto ocurre con la estilo de vida sedentario, lamentablemente con el avance de la edad también se van perdiendo fibras musculares. Y al perderse fibras musculares también se pierden mitocondrias. Y como vemos en esta imagen bien interesante, que además es de un artículo de este año,
Conforme la persona avanza en edad, va perdiendo masa muscular, es decir, sarcopenia, y entonces al perder masa muscular se pierde condición física, se pierde la capacidad de oxidar lípidos y otros sustratos energéticos, haciendo que la persona tenga mayor posibilidad o predisposición a acumular grasa y a desarrollar obesidad. Y no solo eso, perder masa muscular, sino también pierde el número y la función de sus mitocondrias. Y si se disminuye el número y función de mitocondrias, es bastante grave porque altera todas las funciones metabólicas. A tal grado que aquí estamos viendo el proceso de envejecimiento. Y el envejecimiento se podría resumir en la pérdida de mitocondrias funcionales. Porque si yo tengo mitocondrias pero no funcionales, entonces las mitocondrias no funcionales, en vez de tener un efecto benéfico, van a inducir un montón de complicaciones metabólicas. Entonces aquí estamos viendo cómo con la edad se van perdiendo las mitocondrias, pero hay una buena noticia, se puede incrementar el número y la función de las mitocondrias, como lo vamos a ver más adelante. Ahora les voy a explicar por qué es malo que nuestras mitocondrias dejen de funcionar. Porque una mitocondria que prolifera va a tener una gran cantidad de capacidad antioxidante y capacidad oxidativa. Sin embargo, una mitocondria que no es funcional empieza a generar radicales libres en su cadena de transporte de electrones, va a tener menos capacidad antioxidante y por lo tanto estos radicales no van a ser neutralizados. Aquí estamos viendo lo que pasa en una célula normal donde la mitocondria está utilizando los lípidos, pero cuando la mitocondria es disfuncional, es decir, hay pocas mitocondrias o las mitocondrias que hay no están funcionando correctamente, hay una liberación de radicales libres que generan especies reactivas de oxígeno que van a generar estrés oxidante en la célula, dañando a las proteínas, dañando las mitocondrias, destruyendo el DNA y por lo tanto generando muerte celular, resistencia a la insulina, inflamación y cáncer. Terrible, ¿no? Entonces aquí está lo que hace una mitocondria funcional. Tiene toda una serie de enzimas antioxidantes como superóxido dismutasa, glutatión peroxidasa, catalasa, que van a neutralizar radicales libres y además van a poder utilizar los sustratos como energía para que mi músculo tenga fuerza, velocidad y resistencia. Pero si mi mitocondria no funciona correctamente, entonces hay estrés oxidante que daña el DNA generando mutaciones y deleciones, daña los lípidos de la célula generando peroxidación de los lípidos de membrana y oxidación de proteínas generando que la pérdida de la función de las proteínas. Y este estrés oxidante causado por mitocondrias disfuncionales induce cáncer, enfermedad neurodegenerativa, diabetes, envejecimiento, enfermedad cardiovascular. A tal grado de que, miren, el estrés oxidante está involucrado en todas las enfermedades crónicas, resistencia a la insulina, obesidad, envejecimiento. Y esto va de la mano con la inflamación. Estrés oxidante induce inflamación y la inflamación más estrés oxidante. Si esto no fuera suficiente, para terminar con las malas noticias, el músculo es quien controla la tolerancia a la glucosa del organismo. El 80% de la glucosa del organismo la captura el músculo. Así que si el músculo no es capaz de captar glucosa, vamos a tener problemas. La flexibilidad metabólica es el proceso bioquímico en el cual el músculo elige utilizar glucosa o lípidos como fuente de energía. Cuando hay glucosa disponible, el músculo la utiliza y el tejido adiposo guarda los lípidos en forma de triglicéridos. Pero si el tejido adiposo está mandando lípidos al músculo, los lípidos van a inhibir el uso de glucosa por el músculo. Entonces, ¿por qué pasa esto? Y es meramente bioquímica. Aquí tenemos, esta es la célula del músculo, esta es la mitocondria. Y aquí vemos cómo la glucosa entra al músculo por el transportador GLUT4, se convierte en piruvato a través de enzimas como la hexocinasa y fosfofructosinasa.
Luego la piruvato deshidrogenasa hace que el piruvato dentro de la mitocondria se convierta en acetil-CoA y se utilice como energía. Pero si entran ácidos grasos al músculo y se acumulan, nótese, se acumulan, los ácidos grasos van a inhibir la captura de glucosa y la glucólisis. Si los ácidos grasos inhiben el uso de glucosa, entonces la glucosa no va a ingresar al músculo y se va a quedar en la circulación. Entonces, el ingreso de ácidos grasos al músculo y su utilización en la mitocondria va a inhibir por diferentes mecanismos el uso de glucosa. Entonces, en la obesidad, que es un exceso de acumulación de grasa, el flujo de grasa hacia el músculo va a generar resistencia a la insulina, lipotoxicidad, intolerancia a la glucosa. Y por lo tanto, un músculo lleno de grasa va a dar lugar a diabetes tipo 2 y enfermedad cardiovascular. Entonces, ¿cómo yo puedo evitar la acumulación de grasa en el músculo, es decir, la lipotoxicidad? Pues incrementando las mitocondrias. Si yo tengo más mitocondrias en el músculo, van a ser capaces de utilizar la grasa, evitando la intolerancia a la glucosa, la resistencia a la insulina y la muerte celular. Entonces la pregunta es, ¿cómo yo incremento las mitocondrias? Pues aquí estamos viendo cómo aumentar mis mitocondrias. Aquí vemos que señales como calcio, AMP, ácidos grasos y otras moléculas activan diferentes mediadores dentro del músculo y el mediador más importante es PPAR delta, porque PPAR delta, como habíamos platicado, aumenta la expresión de genes que se requieren para hacer más mitocondrias. Entonces, para incrementar el número de mitocondrias en mi músculo y poder tener fuerza, velocidad, resistencia, y no solo eso, evitar el síndrome metabólico, yo necesito que el DNA se transcriba a RNA, se traduzca a proteínas y de este modo generar más mitocondrias. ¿Qué estimula la proliferación de mitocondrias en el músculo? Pues por un lado es el ejercicio. La actividad física aumenta, aquí vemos a PPAR delta y su coactivador PGC. Y miren cómo el ejercicio hace que aumente, o sea, PPAR delta en el núcleo, aumenta la expresión de genes. Aquí está el RNA mensajero que se traduce a proteínas. Y estas proteínas van a incrementar el número y funcionalidad de las mitocondrias. Pues lo que estamos viendo aquí es cómo PPAR delta, el receptor nuclear que controla la biogénesis mitocondrial, se activa con el ejercicio. Esta imagen es muy pero muy importante porque estamos viendo cómo con el paso del tiempo, días, semanas y meses de hacer ejercicio, vamos a incrementar la expresión de genes, es decir, todo este proceso de transcripción y traducción. Y la expresión de genes va a generar a largo plazo que tengamos más mitocondrias y por lo tanto más fuerza, velocidad y resistencia. Sin embargo, es un proceso que requiere tiempo. Aquí estamos viendo que si una persona hace ejercicio 1 hora, va a haber un incremento en el RNA de las proteínas de la mitocondria. Pero con 1 hora de ejercicio no vamos a incrementar nuestras mitocondrias realmente, ni tampoco nuestra condición física. Yo necesito hacer ejercicio varios días, varias semanas y hasta varios meses para que este proceso de expresión génica se vuelva algo continuo, ya no haya estos picos, sino se vuelva una expresión continua. Y ahora sí, después de semanas y meses, esta expresión continua de RNAs mensajeros, mediados por PPAR delta, va a estimular que incremente el número de mitocondrias, que haya un cambio de fibras tipo 2 a fibras tipo 1 oxidativas, y por lo tanto yo voy a ver un cambio en mi condición física, una mejoría en mi condición física. Miren estos estudios. Aquí estamos viendo que cuando un ratoncito se pone a hacer ejercicio, miren cómo el ratoncito sedentario tiene una baja cantidad de enzimas mitocondriales y cuando hace ejercicio incrementan. Esta es una fibra muscular. Mientras más oscuro sea la señal, hay más fibras musculares oxidativas, es decir, más mitocondrias. Y el ratoncito sedentario tiene pocas mitocondrias y el ratoncito que hace ejercicio tiene muchas más mitocondrias. Y esto es en personas, miren qué interesante. Bueno, no, este también es en ratoncitos, ahorita viene uno de personas, donde
los ratoncitos que hacen ejercicio, miren cómo incrementan las mitocondrias y disminuye la acumulación de grasa dentro del músculo. Si habíamos visto que la acumulación de grasa en el músculo es lo que genera intolerancia a la glucosa y también resistencia a la insulina, el ejercicio utiliza esta grasa como fuente de energía y se reduce la acumulación de grasa en el músculo, lo cual puede revertir el síndrome metabólico e incluso la diabetes en etapas tempranas. Aquí vemos otro estudio en personas donde vemos las personas que hacen actividad física, en este caso este tipo de actividad de intervalos de alta intensidad. Miren cómo incrementa el número de mitocondrias. Vemos aquí las fibras musculares de color azul. Vemos cómo incrementan el DNA mitocondrial, es decir, todo lo que hemos visto, la masa muscular también y la cantidad de utilización de glucosa y de la capacidad de condición física. Entonces, ¿quién es el que hace todas estas cosas fabulosas? Este cambio en la función y metabolismo del músculo, los receptores nucleares. Los receptores nucleares son factores de transcripción que activan genes para modular el metabolismo, pero son activados por ligandos, es decir, por moléculas. Hay algunos fármacos que su modo de acción es a través de los receptores nucleares y los nutrimentos también modulan a los receptores nucleares. Aquí estamos viendo que en el músculo los PPARs van a controlar todos los genes de la proliferación de mitocondrias y del metabolismo energético. Entonces, este también es una imagen del artículo que les comenté, del capítulo del libro. Esta imagen la hizo mi querida amiga y colega Berenice Palacios del INMEGEN. Y lo que ella muestra en esta imagen es que las fibras tipo 1 tienen más mitocondrias que las fibras tipo 2. ¿Y quién es el que estimula que las fibras tipo 1 sean más oxidativas? Pues los receptores nucleares, como ERR, el receptor de estrógenos, el receptor LXR, pero principalmente el receptor PPAR delta. Así que lo que hace PPAR delta en el músculo es más mitocondrias, más capacidad oxidativa y por lo tanto condición física. Así que, ¿qué es lo que activa a PPAR delta? ¿O cómo funciona PPAR delta? Habíamos visto que aquí vemos en la región reguladora de los genes blanco del PPAR, es decir, genes de la cadena de transporte de electrones, de la función mitocondrial y de la oxidación de lípidos. PPAR es modulado por diferentes, ya sea un coactivador PGC1, su heterodímero RXR, y estas bolitas, que son lo más importante, son los ligandos. Los ligandos son las moléculas que los activan. Miren este artículo súper genial sobre PPAR. Aquí estamos viendo que las ratitas sedentarias, PGC y PPAR, se ubiquitina para ser destruido. La ubiquitinación es un modo de destruir proteínas que no se están utilizando a través del proteasoma. Y entonces una persona sedentaria tiene pocas mitocondrias porque su PPAR ha sido destruido. Mientras que si esta ratita la pusieron a hacer ejercicio, es decir, si una persona hace ejercicio, PPAR, en vez de ser destruido, es activado dentro del músculo, incrementa la expresión de todos los genes mitocondriales, haciendo que haya más mitocondrias. Por lo tanto, PPAR es el que coordina la función muscular. Y no solo eso, sino que vean lo que hace PPAR. Aquí está PPAR delta en el músculo. Por un lado, modula en el núcleo de las células, activa genes que están involucradas en el metabolismo de lípidos, es decir, la captura de lípidos, su ingreso a la mitocondria y su oxidación. Pero también estimula genes involucrados con la manutención de las células troncales. Esto es importante, como lo vamos a ver en la siguiente diapositiva. Y también genes que reducen la inflamación. Entonces, ¿cómo PPAR delta qué importancia tiene lo de las células troncales y la inflamación en la actividad física? Pues miren esto. Si yo hago ejercicio de fuerza,
El ejercicio de fuerza rompe la fibra muscular para hacer hipertrofia. Pero para hacer hipertrofia yo necesito dos cosas. Para yo incrementar mi masa muscular en respuesta a la actividad de fuerza, primero, al romperse la fibra muscular, se genera inflamación. Así que yo necesito neutralizar la inflamación, pues para que ese músculo desgarrado pueda repararse. Y número dos, yo necesito células troncales, llamadas también células madre, que están ahí en mi músculo, las células madre, que se van a convertir en nuevos miocitos, nuevas células musculares. Entonces, si yo tengo la capacidad de neutralizar la inflamación, esta fibra muscular va a sanar más rápido. Si yo tengo suficientes células troncales, esta fibra muscular va a poder proliferar y voy a tener más masa muscular y fuerza. ¿Y quién controla la inflamación y la producción de estas células troncales, que se les llama células satelitales? Pues PPAR delta. Y si yo estoy haciendo actividad aeróbica, aquí vemos a PPAR delta, la actividad aeróbica hace que PPAR delta haga más mitocondrias y va a incrementar mi capacidad oxidativa y por lo tanto mi resistencia. Así que PPAR delta regula todo. Así que esta es otra imagen que hizo mi amiga Bere Palacios, ¿no? La colega. Y entonces lo que ella indica en su imagen del capítulo, que si gustan, al final les doy mi correo, yo les puedo enviar este capítulo. Una dieta alta en grasa o alta en fructosa va a acumular grasa en el músculo y la acumulación de grasa en el músculo va a reducir la actividad mitocondrial generando inflexibilidad metabólica, lo cual da lugar a diabetes tipo 2, enfermedad cardiovascular, dislipidemia y muchas otras alteraciones. Pero si yo activo a PPAR delta, voy a incrementar las mitocondrias para evitar la lipotoxicidad y por lo tanto evitar la resistencia a la insulina y mejorar la función muscular. PPAR delta es un receptor nuclear de nutrimentos y esta es la buena noticia, esta es la nutrigenómica del ejercicio. Si yo consumo resveratrol, antocianinas, vitamina A, ácidos grasos poliinsaturados, epigalocatequina, esta mangiferina del mango, vitamina E, ácido butírico y gingerol, todo esto son ligandos de PPAR delta que junto con el receptor de estrógenos alfa y beta van a aumentar las mitocondrias, mejorando la función del músculo. ¿Cuáles son los ligandos específicos de PPAR delta? Miren este artículo donde nos muestra que todas estas moléculas son los ligandos de PPAR delta. Así que fíjense bien, estas moléculas son los que activan a PPAR delta, por lo tanto, de este modo vamos a tener todas las funciones benéficas. Y miren estas estructuras y ahora miren estas estructuras. La nutrigenómica es el modo como los nutrimentos pueden modular la expresión de genes. Entonces, para armar toda la historia, si PPAR delta, aquí está, si PPAR delta es lo que aumenta las mitocondrias de mi músculo, aumentando fuerza, velocidad y resistencia, y PPAR delta, los ligandos de PPAR delta son todas estas moléculas, entonces el consumir vegetales, frutas, especias, va a incrementar la función de PPAR delta en mi músculo, incrementando nuestra fuerza, velocidad y resistencia. Y no solo eso, sino previniendo la disfunción de las mitocondrias de mi músculo, evitando enfermedades metabólicas. Entonces, algunos ligandos de PPAR delta son los ácidos grasos omega 3 de cadena muy larga, como el EPA y el DHA. El EPA y el DHA solo se encuentran en los pescados, en las algas y en el huevo. Así que tratemos de consumir lo más posible en la semana pescado y huevo, obviamente dentro de lo razonable y pues bueno, siempre quien no sea nutriólogo, acérquense con su nutriólogo de cabecera para que les indique pues las raciones, ¿verdad? Porque no significa vamos a comer así a lo loco para activar PPAR delta. Todo debe tener una cantidad deseable, porque cualquier cosa en una cantidad excesiva deja de ser benéfico y se vuelve tóxico. Entonces,
Aquí estamos viendo cómo los omega 3 de cadena larga que están en los peces, en las algas y en el huevo van a activar a PPAR delta, y también algunos ácidos grasos que están en diferentes vegetales como el aguacate, las nueces, las aceitunas o el aceite de oliva. Entonces aquí estamos viendo la historia completa. PPAR beta, PPAR delta va a incrementar las mitocondrias, mejorando la capacidad aeróbica, y también la activación de las células satelitales para aumentar las fibras musculares. Todo esto a través de la activación por moléculas como los ácidos grasos. Estos son un par de artículos en los cuales yo participé en investigaciones que he realizado en el Instituto de Nutrición con mis queridos colegas, donde nosotros estudiamos el efecto de la nutrigenómica en la función del músculo y en otros órganos. Lo que vimos nosotros fue que darle a un ratoncito con una dieta alta en grasa saponinas, las saponinas es un polifenol que se extrae del agave, y estas saponinas, a través de activar receptores nucleares como PPAR alfa y PPAR delta, tuvieron muchos efectos metabólicos deseables, pero en particular en el músculo, lo que pudimos observar fue que las saponinas incrementaron el número de mitocondrias en el músculo, aumentando el consumo de oxígeno, previniendo la intolerancia a la glucosa y por lo tanto reduciendo las anormalidades asociadas a la obesidad. Esto fue totalmente un estudio de nutrigenómica, cómo un nutrimento puede prevenir o revertir una enfermedad metabólica, simplemente por servir como ligando de un receptor nuclear. Aquí está, lo publicamos en el 2016 en Scientific Reports. Otro artículo del cual también estoy muy orgulloso es principalmente liderado por una colega y querida amiga, la doctora Marta Guevara. Este estudio salió este año, aquí está, en el British Medical Journal, y lo que hicimos fue en personas con obesidad e dislipidemia, se les dio una cápsula de genisteína. La genisteína también es un polifenol que se encuentra en la soya y otros tantos vegetales. Y lo sorprendente fue que al darles genisteína a las personas con obesidad, miren qué interesante cómo mejoró la función del músculo. Aquí estamos viendo que estas imágenes, de hecho, estos cortes yo los hice y las fotos las tomé yo. Y eso es algo que en verdad es hermoso de dedicarse a la investigación. La investigación, hay muchas lágrimas en el proceso de la investigación porque no salen los resultados, hay que estandarizar las técnicas, luego el paciente ya no se tomó su pastillita y entonces hay que sacarlo del experimento. Hay un montón de dramas en la investigación, pero cuando sale un resultado, cuando ves algo como esta imagen que les estoy mostrando, en verdad dices, oh, valió la pena. Y es muy bonito y por eso se los comparto, porque esto es, pues es un estudio original que hicimos nosotros. Porque digo, puedo hablarles horas de la nutrigenómica, hace cosas fabulosas, pero si no está apoyado con ciencia, puede ser incluso tal vez considerado pseudociencia o charlatanería, porque tristemente hay muchos charlatanes que dicen, tómate este jugo secreto y vas a tener una fuerza tremenda, y tómate este termogénico y vas a ver qué bien te va, y tómate esto. Entonces hay suplementos que sí funcionan, claro que sí, hay muchos suplementos que sí tienen un efecto nutrigenómico, pero hay suplementos que no. Y para poder distinguir entre qué sí es ciencia y qué es pseudociencia, pues por eso les comparto investigación que hemos hecho en el laboratorio para que vean pues lo que es ciencia. Y la ciencia requiere pues justamente una evidencia. Entonces miren qué interesante está la evidencia que les estoy compartiendo. Aquí estamos viendo las fibras musculares. Se le hizo una biopsia. Profe, Sí, adelante. perdón, ¿puedo hacer una pregunta? Sí. Estaba viendo que la genisteína es un antioxidante. ¿Y dónde se puede encontrar? O sea, ¿dónde lo podemos obtener? Está en diferentes vegetales. Está en la soya, pero también está en la uva y en otras semillas. Pero más que antioxidante, lo que les estoy mostrando aquí es que la genisteína es un ligando de PPAR delta. La genisteína aquí está funcionando como un
regulador de la expresión de genes, un efecto de nutrigenómica. Entonces la genisteína, al activar a PPAR delta en las fibras musculares, está incrementando el número de mitocondrias, y aquí está. Esto es una tensión de succinato deshidrogenasa que nos muestra el número de mitocondrias adentro de las fibras musculares, y vemos que las personas tratadas con genisteína incrementaron el número de fibras musculares. BodyP es un indicador de grasa. Aquí lo que estamos viendo es que las fibras de una persona con sobrepeso y que además tiene pocas mitocondrias, tiene un exceso de grasa. Miren qué acumulación de grasa, tristemente, tienen estas fibras musculares de las personas con obesidad. Pero al momento de darles genisteína e incrementar las mitocondrias, se redujo el contenido de lípidos, es decir, las mitocondrias utilizaron los lípidos como fuente de energía y desapareció los lípidos. Al haber menos lípidos, hay menos resistencia a la insulina, menos inflexibilidad metabólica, y por lo tanto mejoró su función muscular, función mitocondrial, y se redujo todas las complicaciones del síndrome metabólico. Entonces, un resumen de algunos estudios que ya hicimos y estamos haciendo. Por ejemplo, eso fue con genisteína, y al día de hoy estamos haciendo un estudio similar pero con resveratrol, es decir, un polifenol, un estilbeno de la uva. Estos, a través de activar a PPAR delta en el músculo, van a estimular la captura de glucosa, reduciendo la intolerancia a la glucosa, mejorando la función mitocondrial, por lo tanto reduciendo la acumulación de lípidos, disminuyendo triglicéridos, circunferencia de cintura, leptina y peso corporal. Por lo tanto, esto es algo en lo que actualmente estamos trabajando en el laboratorio, la nutrigenómica aplicada a la función del músculo esquelético. ¿Y cómo podemos saber que esto realmente funciona a largo plazo? Este artículo, que también, como podrán ver, es de este año, y por lo tanto también me emociona porque pues ha habido muchas cosas buenas este año pese a todo. Dice este artículo que el efecto de una intervención intensa de estilo de vida en el peso corporal y glicemia en la diabetes tipo 2 temprana, es decir, menos de 6 años de haber sido de iniciar. ¿Y qué se observa? Que las personas que llevaron un estilo de vida saludable, es decir, actividad física y nutrimentos que actúan como ligandos de PPAR delta, es decir, frutas, verduras y especias, miren cómo con el paso de los meses disminuye el peso corporal, y del mismo modo disminuyó el contenido de masa grasa por hacer actividad física y llevar una alimentación saludable. Y no solo eso, sino que miren que más del 60% de los participantes regresaron a normoglicemia, pese a que tenían diabetes. El 33% obtuvo una normoglicemia sostenida, pero aquí vemos que este porcentaje literalmente se remitió la diabetes, tuvo remisión de la diabetes. Literalmente es muy impresionante porque el estilo de vida puede remitir la diabetes en estados tempranos, a tal grado de que miren cómo disminuye la hemoglobina glicada en respuesta a esto. Así que para terminar, ¿cómo puedo agregar nutracéuticos a mi alimentación? Pues aquí estamos viendo algunos ejemplos. No, los nutracéuticos a veces se puede uno imaginar como qué suplemento tiene nutracéuticos o qué cápsula tiene más nutracéuticos, pero la realidad es que los nutracéuticos están en los alimentos. Si yo elijo correctamente qué voy a beber de este lado o consumir de este lado, voy a poder proveerle a mi organismo los nutracéuticos que necesita para llevar a cabo la nutrigenómica en mi músculo esquelético, es decir, la activación de PPAR delta en el músculo por todas estas moléculas como polifenoles, estilbenos,
y otras y ácidos grasos poliinsaturados para que mi músculo tenga fuerza, velocidad y resistencia. Entonces no tiene que ser algo, una dieta súper desagradable. Aquí estamos viendo que todos estos alimentos son ricos en polifenoles y en particular vemos de este lado las especias y las infusiones. Normalmente se menosprecian las infusiones, no se agregan a un menú o a un plan de alimentación. Pero si nosotros consumiéramos más infusiones, tés, diferentes tipos de, como el café de olla, aquí vemos un chai, estaríamos proveyéndole a nuestro músculo todos los ligandos de PPAR delta que necesita justamente para incrementar las mitocondrias y que yo pueda sentir el efecto benéfico como fuerza, velocidad y resistencia. Todo esto se puede resumir en este nuevo concepto, bueno, nuevo para mí, no sé cuánto tiempo lleve allá afuera, pero nuevo para mí, la dieta de la milpa, que nos enseña que si no tenemos que seguir la dieta mediterránea, ¿no? Y estar importando bogavantes, sino consumir lo local que se produce de manera natural. Tenemos aquí nuestros vegetales, frutas, productos de origen animal, leguminosas. Y entonces, esto es lo deseable y por lo tanto, para que la nutrigenómica en nuestro organismo funcione de manera correcta y tengamos activados a nuestros receptores nucleares, pues es importante reducir el consumo de ultraprocesados, reducir el consumo de papas, galletas, cereales para el desayuno, todos los productos que están listos para sacar del paquetito y consumir. Porque esos productos definitivamente no tienen polifenoles, no tienen ligandos de receptores nucleares. Si quiero una vida saludable, con nutrigenómica que tenga un efecto benéfico en el metabolismo de mi músculo, aquí está la receta. Si yo quiero tener un músculo atrofiado con mitocondrias disfuncionales que generan radicales libres, daño al DNA y por lo tanto envejecimiento prematuro y cáncer, sigamos consumiendo ultraprocesados, bebidas azucaradas, galletas, panecitos empaquetados y todo eso.